Radio María presenta Café con Fe, donde la fe y la cultura se mezclan en un espacio de conversación y actualidad. Conducido por Sophie Bertet y Carmen Villa, colaboradoras de la Pastoral UC. El cardenal Celestino Aoz acaba de publicar una carta a los jóvenes de la Iglesia de Santiago, que dice cuáles son sus propuestas, sus desafíos y qué dicen los jóvenes de la carta. Soy Carmen Villa y esto es Café con Fe. Queridos auditores de Café con Fe y auditoras, gracias por estar aquí en un programa más. Hoy tenemos un par de invitados, los dos jóvenes, a propósito de la carta pastoral del cardenal Celestino a los jóvenes. Nos acompaña con nosotros Ángela Parra, Premio Espíritu UC 2019. Ángela, bienvenida a nuestro programa. Hola, Kalen, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y tenemos también con nosotros a Benjamín Cruz, él es el director de la Pastoral UC. Bienvenido, Benja, a nuestro programa. Muchas gracias, Kalen, por la invitación. Saludo también a la Ángela. Gracias ahí por la oportunidad de conversar juntos. Saludos también, Benja. Sí, pues una alegría estar con ustedes. Con los dos he podido trabajar en la Pastoral UC y pues Ángela ya la habíamos tenido invitada el año pasado con el tema de la revalorización de la mujer. Bueno, empecemos. Quiero empezar preguntándoles qué fue lo que más les gustó de esta carta pastoral, Ángela. Bueno, mira, Kalen, cuando me invitaron a participar junto con Benja, con usted de nuevo, y que estoy muy contenta de estar acá, me puse a leer la carta de Monseñor Celestino Aoz, que viene auspiciada, ¿cierto?, por la Vicaría de la Esperanza Joven, que es justamente la encargada de los jóvenes desde el arzobispado y desde la Iglesia. Una de las cosas que más me llamó la atención es que primero viene en un formato muy moderno. Viene diagramada, viene bonita gráficamente, viene simple, viene leíble, visualmente y también en contenido. Yo creo que para todas las personas que hoy día el mundo camina muy rápido para los que somos más jóvenes. Entonces, si algo te demora más de del tiempo que no tienes, no lo vas a hacer. Yo creo que esta carta te demora lo justo y lo necesario y es muy, muy, muy leíble y rápidamente. Y lo segundo que me llamó la atención es que Monseñor Aoz hace un especial énfasis en aquellos jóvenes que están fuera de la iglesia, aquellos que no están dentro de la iglesia, que no están dentro de las pastorales, de los grupos juveniles, pero que hoy podrían estar y están en búsqueda de ese Dios, de este Cristo que tanto necesitamos. Yo creo que ese llamado a los jóvenes que estamos dentro, a pensar en quienes están fuera y no mirarlos como que no son parte de nuestro grupo, es un llamado increíble. No sé si lo había visto tanto antes, al menos en la Iglesia de Santiago. Benjamín, te damos la palabra. Gracias, Kalen. O sea, completamente de acuerdo con la Ángela. Yo lo primero creo que es una carta súper atingente. O sea, uno ve las temáticas ahí, la invitación a todos los jóvenes a leerla. Es impresionante la cantidad de temas súper actuales, súper con la contingencia. Uno tiene que leerlo con unos anteojos de la realidad actual. Y creo que el contexto acá también es fundamental. Todo el tema de la respuesta a la pandemia, contexto sociopolítico, nos habla de temas de los migrantes, transformación digital, temas de inclusión y acogida, como decía la Ángela, los que están fuera, cómo llegamos a ello, y así una serie de temas que lo hacen ser súper atingente y súper aterrizado, dejándonos desafíos súper grandes. Yo creo que eso es lo primero. Y lo segundo, también un poco la respuesta que da don Celestino y la invitación a los jóvenes sobre la importancia de la comunidad. Y creo que hay un tema que en todos los capítulos, entre comillas, habla de la importancia de la comunidad, de la fraternidad, de la acogida, del diálogo, como respuesta a los tiempos que hoy día estamos viviendo. Y creo que ahí tenemos un desafío importante como jóvenes y creo que es, como te digo, súper atingente y me gustó mucho y encantado de poder ir comentando ahí los diversos temas de nuestra realidad, no solo a nivel país, sino que a nivel mundial, a nivel iglesia, eclesial y a nivel de jóvenes de Santiago y desde la pastoral, cómo nosotros también aportamos en este nuevo desafío que nos deja.
Bueno, y como jóvenes, ustedes si me pueden contar un poco, así de manera muy sintética, cómo se han encontrado con Cristo y cómo han decidido servirle. Pues Ángela ha pasado por la pastoral toda su vida universitaria, estuvo muy involucrada en las actividades de la pastoral UC y también la tuvimos trabajando en el equipo un tiempo breve, tristemente, pero muy, muy fecundo. Y pues a Benja lo tenemos hoy como director de la pastoral y él también había estado involucrado en actividades de la pastoral en su vida universitaria. Entonces, creo que es bonito el testimonio de ustedes y que lo compartan. Ángela, te doy la palabra. Sí, oye, es una difícil pregunta. Yo creo que encontrar a Cristo no es tan simple como uno cree. El Papa Benedicto XVI tiene una encíclica que se llama Deus Caritas. Y él dice, no se hace cristiano, ¿cierto?, por una buena voluntad o por una decisión ética o moral, porque ser buena persona no es algo propio del cristiano, es algo propio de todas las personas, independientes si creen o no en Cristo, sino que se hace cristiano, profundamente cristiano, en un encuentro con Cristo, en un encuentro con un otro, que es Dios. Eh, Cuando uno entiende eso, que el ser cristiano no se basa solamente en las buenas acciones de todos los días, que obviamente son necesarias, sino que encontrar a Cristo, uno va más allá. Uno dice que tengo que ir más allá. Y por esa razón, yo hace, no sé, 5 o 6 años atrás, cuando entré a la pastoral e iba a las misiones, yo esta pregunta la hubiese contestado como, me lo encontré en el necesitado, me lo encontré en el niño de las misiones, me lo encontré en la persona de la calle, me lo encontré en la persona del comedor a la cual va Betania, por ejemplo, el proyecto Banderas de la Pastoral. Hoy en día diría que sí, que veo a Cristo necesitado en todas esas personas, en los más descartados de la sociedad, pero hay un profundo encuentro con Cristo en su palabra, en el Evangelio. Y cuando uno como joven va madurando en la fe, es decir, va pasando de la acción social y de hacer el bien todos los días a una fe donde conversa con Cristo, donde ese encuentro se hace íntimo, yo diría que el verdadero encuentro con Cristo lo he encontrado en el Evangelio. Y creo que la invitación también, y no sé si esto concuerda conmigo, Benja, la invitación también es que acompañado de todos los proyectos que hacemos, acompañado de las cosas buenas que hacemos todos los días, de santificar la vida todos los días, en el trabajo, en la universidad, etcétera, tenemos que también leer la palabra y encontrarnos a través de la oración. Gracias, Ángela. Benja, cuéntanos. Sí, yo quería partir diciendo que el Papa en Gaudete et Exsultate, una exhortación apostólica que habla sobre la santidad en el mundo actual, que también aprovecho de recomendarla a los oyentes, nos dice que la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Y ahí cuando tú, Calen, nos preguntáis un poco sobre este encuentro con Jesús, yo creo que los testimonios de las personas y las mismas personas son los que hacen encontrarnos con Jesús. Y yo, en lo personal, en la pastoral, en los años que llevo participando, este encuentro lo he visto en las personas. En las personas, por un lado, los voluntarios con su testimonio impresionante, pero también en las personas a las que uno va visitando en las diferentes comunidades, porque es Cristo el que sufre hoy, es Cristo el que está ahí en las comunidades. Hoy día el contexto nos lo demuestra, y creo que ahí es donde uno realmente se puede encontrar. Y creo que va muy en la línea de esto del testimonio que somos nosotros como jóvenes y el desafío que tenemos de inspirar a muchos más jóvenes, reencantar a muchos jóvenes con la iglesia, con la religión, pero sobre todo con Dios. Vivimos en una sociedad que se ha secularizado, que Dios ha pasado a un segundo plano, y el desafío también que nos deja don Celestino en la carta es esa, a reencantar, a invitar a hacer testimonio, para que muchos más puedan conocer a Dios. El cardenal Yo, Celestino... Kalen, Ah, sí, dime, sí, Ángela. quería solamente sumar algo de lo de Benja, que yo estoy muy de acuerdo, y que esto, de hecho, ahora que Benja menciona la Gaudete et Exsultate del Papa Francisco, después viene Christus Vivit, ¿cierto?, que es otra encíclica que justamente vuelve a mencionar lo mismo, y ahora la carta de Monseñor Aoz. O sea, hay una historia, viene ya dándose cronológicamente una intención por motivar a los jóvenes, porque se entiende que son el futuro de la Iglesia. O sea, si nosotros y nosotras hoy, esto no va a seguir, ¿cierto?
Entonces es importante entender que viene también desde una línea editorial que no podemos dejar pasar, grandes, viejos, chicos, todo el mundo tiene que entender que desde el Vaticano hacia adelante, los jóvenes hoy día son prioridad, y eso no se puede dejar pasar. Así es, y yo veo pues una comunión, además de con la Christus Vivit y la Gaudete et Exsultate, con la Fratelli Tutti, que es la última encíclica del Papa Francisco, que él habla tanto de la acogida, la hermandad, la inclusión, y pienso en esta frase del cardenal que él invita en uno de los capítulos de esta carta a una iglesia de todos y con todos. De incluir, de construir lazos de hermandad, de no cerrarme en mi grupito. Pues yo quería preguntarle a Benja cómo se enfrenta esta inclusión, esta acogida en la pastoral UC, qué nuevos desafíos vemos como pastoral en cuanto a estos temas que propone el cardenal en su carta. Qué buen tema, Kalen, qué buen tema. Nosotros es un tema que efectivamente hemos venido trabajando mucho en la pastoral, y te diría que nosotros la inclusión la vemos desde la perspectiva de la acogida. Y cuando hablamos de acogida, no es solo una acogida de incluir y de recibir en nuestra pastoral y en nuestras comunidades a los que tal vez no se sienten tan parte, sino que va más allá de eso. Y es un salir al encuentro de las personas a las que nos estamos llegando. No basta solo con esta acogida, sino que también con el salir al encuentro. Y creo que el llamado de Fratelli Tutti y todas las encíclicas sociales que, bueno, últimamente se ha venido trabajando harto desde el Vaticano, nos invitan a la fraternidad, a dialogar, a generar espacios de encuentro. Y quería destacar también algo muy cierto que me hizo mucho sentido de la carta del cardenal, que nos dice que los espacios donde hay mayor acogida y donde más se pueden desarrollar liderazgo y espacios de encuentro con Dios es en las comunidades pequeñas, acogedoras, que surgen de las mismas pastorales, de las mismas parroquias. Y creo que ahí tenemos un desafío importante. Pero volver a recalcar que es más que solo una acogida, es un salir al encuentro de los grupos que a veces pueden pensar distinto que nosotros, y ahí es donde nosotros tenemos que buscar los puntos en común, los puntos de encuentro. Por ejemplo, como se ha dicho varias veces, el Papa, en las heridas de la sociedad están los puntos de encuentro. Entonces nosotros vemos el proyecto Rostros, que sale a encontrarse con las personas en situación de calle, y la invitación no es solo a los católicos, a los creyentes, incluye también al no creyente, porque el encuentro con la persona en situación de calle va mucho más allá de cualquier religión. Es un amor a nuestros hermanos todos, al prójimo. Cuando hablamos del cambio climático, cuando nosotros lo conversamos desde la perspectiva del cuidado de la casa común, es un tema que a todos nos incumbe, no solo a los católicos, cada uno tendrá su perspectiva. Entonces la invitación es a buscar estos puntos de encuentro, acoger, y al que puede pensar un poco distinto, o a los grupos que nosotros no estamos llegando actualmente en la pastoral, salir a su encuentro. La carta pues habla también de la importancia de ver los signos de los tiempos para servir siempre y mejor a los pobres, a los excluidos, a los descartados de la sociedad, y pues propone el cardenal Celestino ofrecer propuestas formativas a la realidad de cada comunidad. Ángela, ¿cuáles crees que son esos signos de los que menciona el cardenal en la carta, y cómo responder a los signos de los tiempos? Bueno, es complejo. Vivimos, como decía Benja al principio, sobre todo en Chile, en una crisis sanitaria, en una crisis social, con lo que decía recién sobre el encuentro. Hoy día justamente lo que menos hay es encuentro entre las personas del país, como estamos en un tiempo donde, además de que todo avanza aceleradamente, los cambios que se vienen también son muy abruptos, son muy grandes, y van a paso agigantado a lo que quizás uno podría asimilarlo. Yo creo siempre que con estos nuevos signos, ¿cierto? Entender la juventud y mirarla con los ojos de la actualidad, que es algo que decía Benja, pero que por sobre todo hace la Pastoral UC en la mayoría de sus proyectos, no es tan simple, porque
entender al joven de hoy y lo que quiere es justamente entender al joven no católico. Entonces, entender a ese joven y ponerse en su lugar es súper complejo para quienes al menos ya hemos tenido quizás la gracia de estar en una familia católica, etcétera, etcétera. Yo siempre he dicho que uno tiene dos formas de conocer la iglesia. Una es que, bueno, tú eres católico, católica, cristiana, de tu familia, del colegio, etcétera, o desde más joven, y por ende ya sabes lo que quieres y empiezas a hacer ayuda o te empiezas a involucrar en la iglesia. Y la segunda es la que decía Benja, que es cuando yo estoy haciendo buenas acciones, estoy haciendo buenas cosas, en eso me doy cuenta de que a quien estoy conociendo es Cristo y por ende llego a la iglesia. Ese segundo camino, que es quizás el más difícil, el cardenal lo dice muy bien, no podemos esperar a que lleguen a ese camino. Hay que salir al encuentro y guiarlos a ese camino. Y no guiarlos en el sentido de que ellos están mal y yo estoy bien, sino que guiarlos porque no hay nada más cristiano, no hay nada más santo que poder hacer que otros y otras conozcan a Jesús. Y yo creo que entender y mirar esos signos del presente, de que hay gente que está ávida por Jesús, pero que probablemente no lo sabe, que el individualismo exacerbado, el vacío, que el tratar de llenar estos problemas de la sociedad de hoy con querer tener más, la única respuesta es Cristo. Esa respuesta no es tan simple si es que nosotros mismos no hacemos nada por cambiarlo. Yo creo que esos son los signos, Calen, que hay que mirar hoy en día y como jóvenes salir a remediar. Siempre se dice, y yo esta cuestión nunca la creí, pero siempre lo encuentro y cosas más como los ejercicios espirituales, etcétera, etcétera, te dicen, oye, el evangelio es un mensaje que te quema por dentro. Hay que salir a comunicarlo. El padre Gustavo decía mucho eso. Decía, oye, esta cuestión no quema a nadie. ¿Qué me va a quemar este mensaje? Como yo vengo, después me voy a mi casa, sigo haciendo mi vida. Hoy en día lo veo en retrospectiva y es verdad. Es una cuestión que te incendia por dentro y ese incendio por dentro te dan ganas de salir a decirlo. Entonces, si Jesús vive hoy, si Cristo vive hoy, ¿por qué no salir a contarlo? Yo creo que esa es la pregunta para los jóvenes de hoy día. Hay un tema clave en esta carta pastoral y es el tema de la pastoral vocacional. No, yo pienso, no se puede hablar de pastoral juvenil sin pastoral vocacional, porque el joven, algo que es fundamental en esta etapa es sentarse con calma a pensar qué quiere Dios de mí. Y bueno, pues me imagino que ustedes también lo están haciendo o lo han ya hecho de preguntar qué me pide Dios a mí, cómo quiere que yo le sirva y que le entregue mi vida. Entonces, pues me gustaría escuchar primero de Ángela, pues, ¿qué es la vocación para ti? Qué difícil pregunta. Yo creo que la vocación es uno de los misterios más grandes. Yo siempre me gusta mucho leer las encíclicas papales, la doctrina social de la Iglesia, que también es mencionada por Cardenal en esta carta, y que creo que es muy importante volver a ella. Y la primera vocación del ser humano es amar, ¿cierto? Amar al resto, amarse uno mismo, amar al resto, amar a Dios. Pero si tuviera que definir la vocación hoy en día, en palabras del joven actual, como hacernos un refresh hoy y decir como ya, esto es la vocación, yo creo que es el llamado a hacer lo que Dios quiere de mí en el mejor lugar posible. Y eso hoy, lamentablemente, no se encuentra tanto en personas que uno dice, o como anteriormente en las vocaciones sacerdotales, o la vocación que tiene Calen, por ejemplo, u otras vocaciones. Y yo creo que por eso también es muy importante rezar por ella y que más gente pueda seguir ese camino. Pero el joven de hoy, o la joven de hoy, lo que necesita es sentir ese llamado interno, llamado de Dios que te dice dónde puedes hacer mejor las cosas. Y por eso, en un mundo donde hay que tomar decisiones todos los días, porque hoy día todo es una decisión y todo va cambiando rápidamente, y si uno se fija en los trabajos, la gente no dura más de 2 años porque todos se quieren ir a viajar, y al sudeste asiático, y Tulum, y no sé qué, y tenéis muchas como infinitas estímulos externos, que es como quiero hacer esto otro, que apareció esto, que TikTok, que la red social, etcétera. Y por eso también Cardenal a vos decía, pucha, tenemos que entender las redes sociales para ver cómo entramos también con el cristianismo, con el catolicismo entre las redes sociales, pero entender que todos esos estímulos te van a llevar a diferentes cosas
es también entender que en algún momento la vocación tiene que llamarte a ser el mejor o la mejor para Cristo en el lugar donde estés. Y es por eso que estar en la pastoral UC, por ejemplo, que es lo que hace Benja, es una vocación, y probablemente mañana cambie. Quizás sea su vocación al matrimonio, quizás sea su vocación sacerdotal, quizás sea otra cosa. Estar hoy en el lugar donde estás requiere que también entiendas que eso es parte de la vocación y que es parte de lo que Cristo quiere. Entonces, solo para darte un ejemplo, Calen. Yo soy estudiante ya último año de ingeniería, lo sé, y estoy en una vocalía de la Federación de Estudiantes, que justamente estamos tratando de colaborar con la pastoral para hacer cosas por las personas en situación de calle, por el invierno que se viene muy duro. Estar en ese espacio, ya para mí, que ya estoy más grande, la gente me decía, mi amigo, oye Ángela, pero ¿para qué te metí esta cuestión? Como ya se acabó, ¿cierto? Ya no, ¿para qué más? Estar en ese espacio y poder ayudar a otros más chicos que tú, porque la mayoría son niños de segundo, de tercer año que se metieron en esta vocalía que quieren ayudar, y hacerlos entender que tienen que colaborar, por ejemplo, con un organismo como la Pastoral de la Universidad Católica, para poder llevarle ayuda a la gente de la calle. Eso para mí es vocación. Y tratar de hacer de que esas personas sean las mejores en el lugar donde están, aunque esa ayuda sea muy menor. Entonces, por eso es que hay que entender dónde están los jóvenes de hoy día. Los jóvenes de hoy día, lamentablemente, no están en una iglesia, porque nadie ha visto una iglesia en un año o más, y no se ha podido sentar en una misa, la mayoría de los chilenos y chilenas. Los jóvenes de hoy en día están pegados a su celular, y para poder hacer que se despeguen de su celular, no tienen que ir a parar donde está ese celular. Y que las cosas más mundanas. Eso para mí hoy día es la vocación. No sé si Benja, tú estás de acuerdo. Ahí me encantó, Ángela, lo que decís tú, y me gustaría agregar algo importante que veo yo, y es la responsabilidad que tenemos hoy día en la pastoral y en las comunidades católicas de ser un espacio donde los jóvenes tengan su espacio para discernir, tengan su espacio para darse cuenta qué es lo que Dios quiere de ellos, qué es lo que el país, la iglesia espera de mí también, los demás. Y nosotros, bueno, aprovecho de contar algo que es un regalo para la iglesia. Durante el año pasado hubo 4 jóvenes activos participantes de la pastoral que encontraron una vocación en el sacerdocio y entraron al seminario. Y como decía Ángel, algunos tendrán vocación de una vida consagrada, otros al matrimonio. Uno puede ver la vocación también en lo que se quiere dedicar el día de mañana. Hoy día yo estoy en la pastoral, ¿qué será de mí hacia adelante? Y creo que ahí nosotros tenemos la responsabilidad de generar un espacio donde se pueda reflexionar, parar y pensar qué es lo que espera Dios de mí, qué es lo que yo quiero aportar y desde dónde yo también puedo aportar en un contexto tan particular donde Dios nos pone, porque nos pone hoy día como jóvenes en un contexto de pandemia, en un contexto donde la situación país va a definir el futuro de los próximos años, y una serie de contextos, la crisis de la iglesia, una serie de contextos que nos tienen que hacer movernos del piso y cuestionarnos. Y creo que la responsabilidad nuestra es darle este espacio para que los jóvenes puedan discernir, parar a pensar en este mundo tan rápido y acelerado, a ver qué es lo que quiere Dios de mí. Otro tema muy importante es el diálogo intergeneracional, que el Papa también lo destaca harto en la Christus Vivit, en la Gaudete Exultate y en la Fratelli Tutti. Y creo que es importante porque pues, hay un aprendizaje mutuo y un enriquecimiento mutuo, tanto pues, los adultos mayores cuando pues tienen lazos con los jóvenes y viceversa, los jóvenes también aprender de esa sabiduría de los adultos mayores. Pues yo quería preguntarte, Ángela, para ti es importante el diálogo intergeneracional y qué aprendes cuando, no sé si tus abuelos viven o personas mayores con las que tienes contacto, pues qué aprendizaje te trae esto. Sí, yo creo que es muy importante y también sacando uno de los temas que decía Benja antes, la sustentabilidad, la sostenibilidad social es un diálogo intergeneracional. Entender que todo lo que hacemos va a afectar a quienes vienen y a quienes están es un diálogo intergeneracional. Yo tengo la suerte, sí, de tener, aparte de mis abuelos vivos, pero también de poder conversar con aquellas personas que quizá a veces son más cercanas que tu abuelo y tienen una diferencia etaria importante, como por ejemplo son tus profesores de la universidad, como por ejemplo a veces lo son muchos sacerdotes o alguna hermana, o como en el comedor
comedor Padre Pío, que se va en la población La Bandera, que a veces algunos domingos yo voy a ayudar, la mayoría de la gente en situación de calle que va a recibir su colación del domingo son personas de la tercera edad y que están en condiciones complejas, ¿cierto? Con adicciones, que están en situación de calle, etc. El diálogo, tratar de entender qué es lo que ellos necesitan, es muy distinto a lo que yo necesito hoy día. La preocupación mía hoy en día es estudiar, estar en el computador, que no se vaya el internet, que no se caiga el wifi, poder tener el desayuno, almorzar, ver a mi familia, etc. La preocupación que ellos tienen, que ellas tienen hoy en día, en el contexto en el que estamos con esta pandemia, es morir. Y entender eso, entender que la vida es tan frágil, que inclusive personas que son mayores que tú, pero que tú vas a llegar a ese ciclo de la vida en algún minuto, tienen la preocupación más increíble, que es que perder su vida dado un virus que desconocemos, ¿cierto? Y que hoy día hay vacunas, etcétera, y que vamos avanzando, pero que en algún momento era tan complejo. Yo creo que ese diálogo es maravilloso, o sea, poder entender por qué detrás de los ojos de una persona que ha vivido tanto, existe hoy día el miedo a perder su vida por un virus, es increíble. Y ese perder su vida, ojo que no es solo por el virus, si uno también lo quiere extrapolar al tema que decía antes, que es la sustentabilidad. Si yo hoy día no entiendo que tengo que cuidar la casa común, si hoy día no entiendo que tengo que cuidar los espacios que son de todo y de todas, que es como la tierra en sí mismo, la creación de Dios, entonces mis hijos, mis nietos, quienes vengan después, van a ser quienes estén con esa misma sombra. Hoy día es un virus el que nos ataca, por así decirlo, y hay que combatirlo. El día de mañana va a ser nuestra propia obra. Entonces, entender que ese diálogo se tiene que dar para poder comprender a los más viejos, para que nosotros como jóvenes actuemos mejor, yo creo que es fascinante, es fascinante. A mí me gustaría hacerlo más, de hecho, tener más encuentro con los adultos mayores. A mí ahí, Kalen, me gustaría comentar algo muy breve en línea con esto. La importancia hoy día de la escucha. Yo creo que en la iglesia vamos avanzando en escuchar cada vez más, en un concepto que es la sinodalidad, una iglesia que caminamos todos juntos, y el Papa nos dice, el camino sinodal es el camino de la iglesia del tercer milenio. Y yo creo que ahí también hay un tema importante en cómo nosotros escuchamos los jóvenes a los adultos mayores, en lo que ellos tienen que decir desde obviamente su experiencia, no ser a veces egoísta y pensar que los jóvenes tenemos la respuesta a todo, y que todos somos parte de la iglesia y que juntos todos vamos a seguir avanzando para la evangelización. Bueno, otro tema, y ya sería la última pregunta antes de cerrar, es el tema de la evangelización digital, que de hecho lo tocamos así muy por encima, muy brevemente en el programa, pero quería que profundicemos en esto. El Papa pues dice que son los areópagos y no es la primera vez que lo ha dicho, perdón, el Papa no, don Celestino, pero también lo ha dicho el Papa, el Francisco, Benedicto y Juan Pablo II también hablaban mucho pues de la internet, de los nuevos medios como esos areópagos digitales, esos nuevos continentes digitales, y quería pues preguntarles para ustedes qué importancia tiene que estemos presentes. A veces yo veo un escepticismo de parte del mundo adulto, decir, ay, ¿para qué meterse tanto en eso? Mejor sigamos como íbamos con nuestros retiros, convivencias, conferencias, alabanzas, lo que sea. Pero en cambio en los jóvenes hay un celo muy grande por estar muy, muy presentes. Entonces, si me pueden contar, para ustedes, ¿qué importancia tiene la evangelización del continente digital, Ángela? Uy, qué buen tema, porque va de la mano de toda la transformación digital que se está llevando a cabo hoy en el mundo y sobre todo en nuestro país, y que muchas veces es muy necesaria, pero que por supuesto que hay que tener cuidado también, ¿cierto? Y por eso hay cosas que uno tiene que ponerle ojo. Bueno, yo creo que la transformación digital en la iglesia fue abrupta y fue medio obligatoria. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener misa online con más de 500 personas conectadas? Yo creo que eso es increíble, ¿no? No se podía lograr de otra forma, y no se ve solamente 500 personas conectadas en la misa de la catedral, por ejemplo, o la misa del Hogar de Cristo, que también hay muchísima gente, sino que yo lo veo con mis papás conectándose en la misa de la parroquia acá en La Cisterna, 250 personas conectadas un domingo, cuando el templo no se llenaba ni con 70. Entonces, el alcance que hoy día tenemos
que hoy día gente esté viendo esas misas, significa que esa gente el día de mañana se va a poder materializar en una misa presencial. Entonces, entender que lo que hoy día hacemos, como este engagement que uno habla de las redes sociales, pero a través del internet para poder conversar con la gente, yo creo que es increíble. Yo me saco el sombrero con respecto a la iglesia, sobre todo la Vicaría de la Esperanza Joven, que yo creo que han hecho un trabajo increíble en poder meter las redes a lo que es la vida cristiana, el encuentro que sacaron el año pasado, el diplomado que están haciendo ahora de doctrina social de la iglesia, los infinitos talleres y cursos que tienen sobre San Agustín y otras cosas. Entonces, los retiros que van a hacer, junto con el seminario, o sea, si uno ve ahora, si ustedes buscan cuenta Seminario Pontificio en Instagram, se van a dar cuenta que los seminaristas suben video, la misma Fraterna Chile, que es de las que pertenece Calen, suben video, están haciendo generalmente video columna y una experiencia de encuentro. Yo no digo que sea la experiencia de encuentro con Cristo más profunda que uno pueda tener, pero es un acercamiento tan increíble a lo que uno no está viendo en el día a día, que creo que esas son formas útiles e inteligentes de conocer las redes. ¿A qué decir la Pastoral UC? Que, insisto, nuevamente, y yo sé que no se va a tirar tantas flores porque es director, entonces yo puedo hacerlo. La Pastoral UC hoy día tiene no solamente este Café con Fe, que lo hizo justo con Radio María, justamente para poder expandir la vida cristiana, inclusive más allá de las fronteras de lo conocido, a la radio, podcast, etcétera, sino que también tiene una cuentas de redes sociales que son profundamente robustas para poder subir hoy día un reel, y en esto como lenguaje ultra juvenil, ultra redes sociales que la gente lo conoce, para poder subir un reel a Instagram de 15 segundos invitando a la gente a votar. Esto no se hubiese visto antes y hoy día se ve, y es gracias a que estamos conectados y entendemos que parte de la evangelización se hace por ahí. Y que parte también de la misión que hoy día tiene la iglesia en salida, que es lo que habla Monseñor Aoz y el Papa Francisco, pero por sobre todo las pastorales juveniles, es que no solamente nos podemos quedar en los asuntos que a nosotros nos convienen o donde estamos como confortables, que sería hablar solamente todo el día de Cristo, sino que también tenemos que salir a buscar aquellos asuntos que hoy día a los jóvenes les preocupan, como por ejemplo decidir sobre su país. Así que no, yo me saco el sombrero, yo creo que son buenas iniciativas y solamente destacarlas, porque han sido excelentes. Benja. Sí, yo concuerdo con la Ángela. A mí me gustaría decir que la transformación digital es un cambio cultural, que es diferente a la digitalización. Es distinto pasar un afiche a algo digital, es distinto comenzar a usar más las redes sociales, sino que la transformación digital hoy día debe ser un cambio cultural. ¿Cómo buscamos nuevas formas de evangelizar? ¿Cómo hacemos misión online? ¿Cómo avanzamos en esta nueva cultura? Porque, como tú misma dijiste, Karen, y se ha repetido harto, existe un nuevo continente de comunidades digitales que tenemos que ir a evangelizar. Y creo que ahí está el gran desafío. Es un mundo lleno de oportunidades. Y creo que eso va de la mano con un cambio cultural. Y agradezco a la Ángela, ahí todas las flores de la pastoral. Estamos trabajando duro por ser un aporte en esto, con proyectos también como Iglesia Abierta, que ya les contaremos más adelante. Pero se Si viene Dios un quiere, proyecto buenísimo. en algún café con fe, la Calen trabaja con nosotros también, que son iniciativas que impulsan también a la iglesia. Proyectos de colaboración, proyectos de acogida, de transformación digital, que está cambiando los paradigmas de cómo se hace la pastoral hoy día. Y creo que hacia allá va también un poco la pastoral. O sea, estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo donde tenemos que darle un muy buen uso a las tecnologías porque hay muchas oportunidades. Y es un cambio cultural, creo que eso es importante de destacar. Bueno, hablando de evangelización digital, yo invito a todos las personas que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo por YouTube, que se suscriban a nuestro canal, el canal de la Pastoral UC. Tiene hartas novedades, dentro de esas novedades pues está Café con Fe, pero además los retiros, los cursos, las conferencias que a veces pues se pueden ver en vivo, otras veces hay que verlas grabadas, pero los recursos que ofrecemos están ahí para todo el que quiera, no importa en qué lugar esté, poder tener acceso y poder así pues enriquecer su fe y tener sí, una oportunidad de nuevos recursos. Entonces los invito a que se suscriban
a nuestro canal en YouTube. Y para cerrar, una pregunta breve. Nosotros tenemos una sección que se llama Mi Café Ideal. Entonces, pues hablando de este programa Café con Fe, si Ángela nos quiere contar, pues si te gusta el café, cómo lo tomas y con qué te gusta acompañarlo. Un libro, una serie, una película, etcétera. Cuéntanos, Ángela. Chuta, soy fanática. Tomo todo el día, pero me he controlado y ahora son solo 2 tazas diarias. A ver, el café que más me gusta es el que me hace mi hermana chica, de 11 años. Juega un rato con la cafetera y le pone, bueno, una cápsula del café más oscuro, ojalá. A mí me gusta mucho el café más amargo, más fuerte, más intenso. Leche y arriba le pone cacao en polvo amargo. Así que ese me lo tomo sin azúcar, bien amargo y sobre todo después como del almuerzo para poder despertar y seguir en la tarde. Así que ese café me lo tomo frente al computador trabajando o estudiando. Esos son mis cafés preferidos. Uy, qué rico. Y en estos días tan fríos para Chile, pues ya me antojé yo también. Y Benja. Yo, Karen, café me gusta con harta azúcar, me gusta el café con leche. Y los mejores cafés son en la Pastoral. Bueno, yo ahora estoy en Campo Oriente, estamos retornando a los campus, lo que nos pone muy contentos, porque nuestro trabajo pastoral hace mucho sentido, obviamente, en el acompañar aquí en los campus. Y te diría que ese café con el equipo, con muchas personas que hace tiempo uno no veía, tomarse un rico café, creo que el momento que se genera es muy bonito. Y aprovechando que tengo el micrófono, me gustaría dejarle un mensaje a los jóvenes para que puedan leer como la Ángela y yo la carta del cardenal. Y les dejo la siguiente pregunta que probablemente ustedes ya bien la conocen, y es: ¿qué haría Cristo en mi lugar? El Padre Hurtado tiene que ser un referente para nosotros en estos tiempos, y creo que nuestro guía debe ser: ¿qué haría Cristo en mi lugar como joven católico hoy día, en el contexto que nos toca vivir, contexto mundial con la pandemia, contexto a nivel país, por los tiempos que pasamos, contexto a nivel iglesia? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Es la invitación ahí que les dejo, porque tenemos un desafío gigantesco. Tenemos un desafío, como les decía, de inspirar, de invitar a participar, de acoger, de trabajar en comunidad, de ser fraternos. Creo que el diálogo y la comunidad son el camino para hacer de Chile un país más justo y un país más santo. Muchas gracias, Ángela y Benja, por habernos acompañado en este capítulo de Café con Fe. Pues felicidades en verdad por esa vida llena de Cristo que tienen y que irradian. Y a todas las personas que nos escucharon, gracias por habernos acompañado y esperemos vernos o escucharnos en un próximo capítulo de Café con Fe. Hasta luego. Muchas gracias, Kalen. Gracias, y Ángela. Gracias, Benja. Un gusto. Gracias, Ángela, por todo. Radio María presentó Café con Fe, donde la fe y la cultura se mezclan en un espacio de conversación y actualidad. Conducido por Sofi Bertet y Carmen Villa, colaboradoras de la Pastoral UC. Café con Fe, todos los miércoles a las 18:30 horas, en Radio María, una buena señal para Chile.